Una vez más nos encontramos en nuestro curso de epístolas paulinas. En esta ocasión iniciaremos el estudio de las cartas soteriológicas, específicamente la epístola a los romanos y a los gálatas. Bienvenido. Iniciaremos con la carta a los romanos. En cuanto a la iglesia en Roma, según la tradición, la iglesia de Roma fue fundada en el año 42 después de Cristo. Existe la opinión de que Pedro fue el fundador de dicha iglesia y de que sirvió allí como obispo durante unos 25 años. Esta teoría, sin embargo, no parece ser cierta. Primero, Pablo no menciona a Pedro en lo absoluto en el capítulo 16, donde menciona a 35 personas por nombre. Ciertamente Pablo conocía personalmente a Pedro. Hay muchas evidencias y en otras cartas lo menciona. Si Pedro hubiese sido obispo de la iglesia allí, es de esperarse que Pablo lo hubiera mencionado en la epístola. Según Romanos 15:20, Pablo anhela predicar el evangelio donde otros no lo hubieran hecho, de modo que la teoría de que Pedro fue el fundador de la iglesia de Roma tiene serias dificultades para creerse. Es más factible que la iglesia de Roma hubiera sido establecida por personas convertidas en el día de Pentecostés y que posteriormente viajaron a la capital. Se ha dicho con mucha razón que sin la epístola a los romanos no hubiese ocurrido la reforma protestante. La influencia decisiva de la carta a los romanos que ha tenido en la historia de la iglesia es indiscutible. Grandes avivamientos como el de los tiempos de Wesley en Inglaterra han comenzado con el estudio de Romanos. Hoy en día, cuando existe tanta confusión doctrinal, tanto dentro como fuera de la iglesia local, el estudio de la epístola a los romanos constituye una tarea imprescindible para el cristiano que con seriedad desea servir al Señor. Así que, apreciado estudiante, yo le invito a que usted no solo tome este estudio, sino que tome la carta y la lea completamente en forma continua, o si no le es posible sentarse y dedicar unas horas a leerla completamente, por lo menos organice un devocional para que en el transcurso de esta semana, 7 días, usted estudie y lea completamente la carta a los romanos y la carta a los gálatas. Puede hacerlo estudiando 3 capítulos diarios. La carta a los romanos tiene mucho que decir a la iglesia de hoy, tanto en cuanto a la fe como en cuanto a la práctica. Por eso les recomiendo especialmente que nos centremos mucho en esta carta. En cuanto al autor de la carta, ya lo hemos dicho que es el apóstol Pablo y hay muchas evidencias internas y externas. Una evidencia interna está en Romanos 1:1, cuando él se presenta diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Allí vemos claramente que él se presenta a sí mismo como el autor y además vemos cómo humildemente se presenta como siervo de Jesucristo, teniendo en cuenta que esta palabra siervo en el griego es tomada exactamente como esclavo, y ser esclavo en el contexto romano era algo bastante denigrante, lo cual Pablo sabía porque él era ciudadano romano, y tengamos en cuenta que le estaba escribiendo a los romanos. Así que pienso que muy intencionalmente él colocó esta palabra esclavo de Jesucristo, porque quería presentarse así, mostrando que su decisión personal había sido sujetarse plenamente en obediencia al Señor, a su amado Salvador. Cabe aquí preguntarnos, ¿nosotros podríamos llamarnos a nosotros mismos siervo de Jesucristo? ¿Realmente estamos dispuestos a estar como esclavos del Señor, a hacer lo que Él nos diga cuando nos diga? ¿A verlo a Él realmente como nuestro amo y Señor? ¿O al contrario, tenemos al Señor Jesucristo como aquel que nos sirve a nosotros? Queda la reflexión allí. En cuanto a las evidencias externas, la paternidad paulina de Romanos es reconocida por todos los padres de la iglesia: Clemente Romano, Ignacio, Justino Mártir, Policarpo, Hipólito. El canon Muratori también lo reconoce, el
Canon Tertuliano, San Agustín y otros. Entonces no hay discusión frente al hecho de reconocer a Pablo como autor. El lugar de origen, lo más probable es que Pablo escribiera la carta a los romanos desde Corinto, mientras hacía su tercer viaje misionero. Hay muchas evidencias, tanto en Romanos como en otras de las cartas y como en Hechos, acerca de esto. La fecha probable en que se compuso la epístola a los romanos eh, muy seguramente fue en el invierno del año 57 o la primavera del año 58, poco después de haber escrito la segunda epístola a los Corintios y antes de realizar su viaje a Jerusalén. La ocasión de la epístola, pues evidentemente Pablo deseaba visitar a los creyentes residentes en Roma. Él se lo dice claramente allí en el capítulo 1, los versos 3 al 5. Sus actividades evangelísticas y misioneras no le habían permitido ir, lo dice en Romanos 15, 22. No había podido hasta el momento, también lo dice allí en el capítulo 1, pero él se había determinado cumplir esto, él iba a hacer su viaje a Jerusalén y luego se proponía ir a Roma y efectivamente así fue, pero ya no fue en forma voluntaria, sino que fue llevado prisionero por el gobierno romano cuando él apeló a César. Entonces de esta manera llegó a Roma y allí murió en Roma, puesto que su pasión por el llamado que Dios le había hecho y su amor por la nación que amaba al Señor, y su amor por el Evangelio de Cristo lo llevó a entregar su vida, le costó la vida allí, pero gracias también a esa pasión, a sus palabras, a esta carta, nosotros hoy en día podemos saber cómo tener paz para con Dios y cómo tener vida eterna. Esta carta servía de anticipación al viaje a Roma y al mismo tiempo de plataforma para predicarles el Evangelio a los romanos. Pablo deseaba continuar su ministerio apostólico en España después de que fuera a Roma. Ese era su propósito, ir a proclamar el Evangelio de salvación en otros sitios donde no hubiera sido predicado. Y él lo dice en Romanos 15, 20 al 24. Él deseaba involucrar a los romanos en esa tarea de ir a España para evangelizar España. Em, Pablo reconoce que la labor misionera es responsabilidad de toda la iglesia, no solamente de algunas personas. Él era sin duda un hombre de equipo, le gustaba involucrar a otros en la tarea. Trabajaba en esta tarea de proclamar el Evangelio, incluyendo a todos. El propósito central de la epístola a los romanos es exponer el tema de la santidad y la justicia de Dios a través del Evangelio de la gracia. Eso está en el versículo, los versículos clave. El texto clave de esta epístola es Romanos 1, 16, 17, que haríamos muy bien en que tú lo subrayes en tu Biblia y que te lo aprendas de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como se dijo antes, el tema central de Romanos es la justicia de Dios en Cristo y se aborda a lo largo del desarrollo de la carta. Esta carta paulina nos ayuda a entender el poder del Evangelio en un mundo pecaminoso. Nos recuerda que aunque todos hemos pecado y que somos por naturaleza merecedores de muerte, Cristo nos ha redimido y justificado delante de Dios. La carta describe muy bien el plan de salvación que Dios ha provisto para el hombre. Después de la introducción, Pablo describe la tragedia del pecado, luego la provisión de salvación de Dios, luego hace un paréntesis para dejar claro cuál es el lugar que ocupa Israel en el plan de Dios y finalmente la aplicación práctica de la salvación. De ahí podemos nosotros extraer 4 verdades fundamentales del Evangelio que cualquier persona debe conocer para
convertirse a Cristo. Entonces nos pueden ser muy útiles para evangelizar. Usted puede tomar nota de estos puntos claves y de los versículos que nos ayudan a revelar la verdad, los cuales nosotros podríamos hacerle leer a las personas directamente de la Escritura y ellos mismos entenderán la verdad que está allí expresada. El primer punto clave es que todos somos pecadores. El texto que nos sirve para evidenciarlo es Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El segundo punto clave, la segunda verdad, es que Dios nos ama y nos ha provisto un camino de salvación. El texto clave, Romanos 5:8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El siguiente punto clave es la necesidad de aceptar por fe a Cristo como nuestro Salvador. El texto Romanos 10, 9 y 10, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Finalmente, la verdad de que al estar en Cristo somos nuevas criaturas, somos personas diferentes. Está en Romanos 14:8, donde dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Espero les sea útil este camino de la salvación para evangelizar a muchos. Bien, la carta de Romanos contiene 16 capítulos, 433 versículos y unas 9.500 palabras en las versiones en español. Tiene 3 secciones, una doctrinal, una ética y una práctica. La sección doctrinal se puede subdividir en 2 partes. Una que trata la doctrina de la justificación, de los capítulos 1 al 5, y otra que trata la doctrina de la santificación, en los capítulos 6 al 8. Una forma sencilla de organizar los contenidos de la carta para bosquejarla y comprenderla muy bien es abordarla como 4 edificios interactivos. Esta es una estrategia que plantea el auxiliar bíblico portavoz y que me parece muy útil para comprender la carta. De esta forma, los 2 primeros edificios serán doctrinales, el tercero será ético dispensacional y el cuarto práctico o aplicativo. El primer edificio lo vamos a llamar el Tribunal de la Justicia de Dios. Aborda aspectos claves de la doctrina de la justificación. El segundo edificio será la Central de la Gracia, que aborda aspectos claves sobre la doctrina de la santificación. El tercer edificio, la Sinagoga de Israel, que aborda aspectos claves de la restitución del pueblo de Israel. Y el último edificio, el Templo de Dios, porque aborda aspectos claves de la transformación del hombre justificado. Iniciemos con el primer edificio, el Tribunal de la Justicia de Dios. Recordemos que es de los capítulos 1 al 5. Aquí se hace la imputación de la justicia de Dios. Pablo expresa la denuncia divina de los hechos del pecador y deja claro que todos han pecado y que nadie puede justificarse a sí mismo. Podríamos decir que Pablo actúa aquí como secretario del tribunal en el que Cristo es el juez y los hombres los acusados. En el capítulo 1 de los versos 1 al 17, Pablo da a conocer sus credenciales. ¿Cuáles son? Es siervo de Jesucristo, conoce bien el Evangelio, está agradecido por el Evangelio al punto de sentirse deudor, confía en el Evangelio, no se avergüenza de él y conoce, porque lo ha visto, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Apreciado estudiante, ¿cuáles son tus credenciales en Dios? Dios ha hecho la imputación de los cargos al pecador y Pablo da a conocer las actas de evidencias en el capítulo 1 desde el verso 18 hasta el capítulo 3 verso 20. Dios es justo y juzga a todos los hombres. Él tiene derecho de hacerlo porque es soberano, es su creador, los ama, es bueno, juzga con justicia y les ha provisto un camino de salvación. Los acusados son todos los hombres y se les ha clasificado en 3 grupos: los hombres sin Dios o paganos, los hombres que han conocido a Dios o gentiles y los israelitas o judíos. La primera imputación de cargos
en el capítulo 1 del verso 18 al 32 es a los paganos. ¿Por qué? Porque detienen con injusticia la verdad. Habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios ni le dan gracias. Se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón está entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambian la gloria de Dios por la gloria de hombres. Deshonran sus propios cuerpos. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. Tienen pasiones y hechos vergonzosos. Esto hace referencia al homosexualismo. Amado estudiante, este es uno de los últimos niveles de maldad, de perversión, cuando una nación se aparta de Dios. Y es algo que estamos viviendo en la actualidad. Es algo que ha crecido y que nos muestra cómo nuestras naciones, nuestra cultura, nuestro país se han apartado de Dios. Nosotros sabemos que se ha sacado a Dios de las constituciones, de las escuelas, de los medios sociales, de los medios académicos. Está prohibido prácticamente mencionar a Dios en ámbitos amplios donde hay diversidad de personas. Y las consecuencias son todas estas cosas que estamos viendo. Una mente reprobada, estos paganos, según les estaba indicando Pablo, sus pecados, sus delitos delante de Dios, tenían una mente reprobada, hacen cosas que no convienen, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuran, son detractores, aborrecen a Dios, son injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es un retrato de las cosas que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Basta mirar un noticiero para encontrarnos con todas estas situaciones. Estos, en su defensa, arguyen ignorancia. Dicen, ay, no sabía, yo no sabía que eso era malo. Pero su excusa es rechazada. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice Pablo en capítulo 1, verso 19 y 20. Todos los hombres tienen el testimonio de Dios en la naturaleza y en su conciencia. Dios le dio al hombre una conciencia que le indica lo que es bueno y lo que es malo. Así que los paganos han sido hallados culpables en este tribunal de Dios. Apreciado estudiante, tal vez usted, igual que yo, un día fuimos de este grupo de seres humanos. Damos gracias a Dios por el regalo de la salvación que nos ha dado en Cristo. La segunda imputación de cargos, en el capítulo 2, los versos desde 1 a 16, es para los gentiles, o sea, hombres religiosos que conocen a Dios, pero que no lo evidencian en sus vidas. ¿Por qué se les imputan cargos? Se creen más justos que los demás. Juzgan a otros, pero hacen lo mismo. Piensan que la religión los salvará del juicio de Dios. Menosprecian la benignidad y la paciencia de Dios. Se han endurecido. No hay arrepentimiento en su corazón. No tienen la ley de Dios escrita en sus corazones, sino en sus mentes, por lo cual viven una vida religiosa, pero no espiritual ni santa. En su defensa, ellos arguyen que no son tan malos como los paganos. ¿Recuerdan la escena del fariseo y el publicano? Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios,
te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Estas personas eran así. Ellos se creen que no son tan malos, que no hacen las cosas terribles que hacen los paganos. Pero su excusa no es aceptada. En el capítulo 2, verso 1 dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, quienes serán justificados. Así que los gentiles son hallados culpables. ¿Cuántos hay en las iglesias hoy en día que dicen ser cristianos, pero no tienen los frutos de una nueva criatura? Viven de apariencia, son hipócritas, desean el fruto del cristianismo, pero sin las raíces. No han puesto sus raíces en Cristo Jesús, pero quieren tener los frutos de las bendiciones que Él promete. Confunden la misericordia de Dios con alcahuetería. Piensan que Dios pasa por alto su pecado y su maldad por el hecho de que ellos asisten a una iglesia o porque leen Biblia o porque oran. Apreciado estudiante, quiera Dios que tú y yo no seamos hallados entre estos, sino que seamos genuinos y verdaderos cristianos que llevan el fruto del Espíritu y honran a Dios con sus hechos. La tercera imputación de cargos en el capítulo 2, versos 17 al 29, es para los judíos, porque se apoyan y se jactan en la ley. Se creen guías de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructores de los indoctos, maestros de niños, transgresores de la ley, y por su mal testimonio el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. En su defensa, ellos arguyen que conocen la ley y enseñan a otros. Consideran que por eso deben ser contados como justos. Su excusa no es aceptada. El capítulo 2, verso 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. En otras palabras, tú no practicas lo que predicas. Por eso los judíos son hallados culpables en este tribunal del que estamos hablando, del que nos escribe Pablo en la carta a los romanos. Apreciado estudiante, muchas congregaciones hoy en día tienen en el pastorado y liderazgo a personas orgullosas, altivas, principalmente porque conocen la palabra de Dios y por la capacidad de enseñar o dirigir a los que están bajo su autoridad, pero que tristemente no aplican a su propia vida las cosas que enseñan, ni son capaces de llevar las cargas que ponen sobre los hombros de otros. Su testimonio de vida causa agravios contra el Señor y aleja a muchos del camino del Evangelio. Ojalá tú y yo nunca seamos de esta clase de personas. Dios nos ayude a ser como nuestro Maestro, como nuestro amado Señor Jesucristo. Todos los hombres fuimos hallados pecadores. Dice Pablo en el capítulo 3, verso 14, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora en el capítulo 3 del verso 21 al 30 sucede un milagro. La justicia de Dios entra en escena. Hasta el momento, este juicio ha seguido el proceso de la jurisprudencia humana. El juez ha seguido pacientemente la lista de imputaciones, ha escuchado las excusas de los acusados y solo resta que se dicte suprema sentencia para que la verdadera justicia no sea burlada. La paga del pecado es muerte. Pero ahora sucede algo sorprendente. El juez deja a un lado su mazo celestial, cierra los libros, se levanta, se despoja de sus vestimentas judiciales y desciende a morir por los reos convictos.
Esto y solo esto es justificación. Así opera la justicia divina. El pecador desnudo, corrompido y sentenciado puede quedar ahora limpio, liberado y revestido de la misma justicia de Cristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo expone ahora en el capítulo 4 el ejemplo de la justicia de Dios en Abraham. Lo expone así, en el verso 9, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y en el verso 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y concluimos nuestra estancia en el edificio del Tribunal de la Justicia de Dios con los resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, también tenemos entrada por la fe a esta gracia. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nos fue dado el Espíritu Santo y seremos salvos de la ira de Dios en el día de la ira. Ahora entramos al edificio de la central de la energía de la gracia de Dios. Allí mostramos el método de Dios. Primero, el plan de Dios, que consta de justificación, santificación y preservación. La preservación la abordaremos en el último piso de este edificio. En el primer piso encontramos ese plan desde la justificación y la santificación. Pablo no trata el tema de la santificación de los santos hasta el capítulo 6, pero a partir de ese momento no vuelve a tocar el asunto de la justificación de los pecadores. Creo que nos sería de ayuda contrastar ahora las dos palabras. La justificación es un acto, mientras que la santificación es una obra. La justificación es el medio, mientras que la santificación es el fin. La primera quita la culpa y la pena del pecado, mientras que la segunda neutraliza el crecimiento y el poder del pecado. Por eso no basta con que seamos justificados, es decir, que creamos en Cristo y lo aceptemos como nuestro Salvador. Hay que seguir el otro proceso del plan de Dios, que es la santificación, porque si no, simplemente nos es quitada la culpa y dejamos atrás los pecados pasados. Pero como no se neutraliza el crecimiento y el poder del pecado, volvemos a recaer. La primera justificación obra en nosotros. La santificación opera en nosotros. Es decir, actúa diariamente para mantenernos libres del pecado. Una nos declara justos, mientras que la otra nos hace justos. La justificación nos provee la vía que nos lleva al cielo, mientras que la santificación nos proporciona el tren para llegar al cielo. ¿De qué nos sirve una vía para ir al cielo si no tenemos en qué ir al cielo? No tenemos el tren para llegar allí si no tenemos santificación. Por tanto, es necesario ser santificados. La justificación es para los pecadores y para obtenerla, ¿qué se necesita? Creer. Por eso Pablo allí dice, crean. La santificación es para los santos, o sea, aquellos que ya han sido perdonados de sus pecados. Necesitamos saber, considerar, reconocer y obedecer. ¿Saber qué? Que estamos muertos en Cristo y que hemos sido resucitados a una nueva vida. Es decir, que ya morimos al pecado y estamos viviendo una nueva vida. Debemos considerar que ahora tenemos que actuar por fe sobre estos hechos, o sea, sobre los hechos de que ya no somos pecadores, debemos actuar por fe y no según nuestros sentimientos personales. Tenemos que reconocer que ya nuestros miembros no deben ser instrumentos de iniquidad ni útiles al pecado.
sino que de una vez y para siempre debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia a Dios. Es decir, tenemos que reconocer que ahora somos de Cristo, que nuestros miembros ya no nos pertenecen y no debemos llevarlos a las obras pasadas, sino a las nuevas obras a que nos mueve el Espíritu de Dios, según sus frutos. Y obedecer. ¿Qué tenemos que obedecer? Tenemos que obedecer a nuestro Maestro, al Señor Jesucristo, a su palabra, a la guía del Espíritu Santo, a la doctrina que Él nos ha dejado establecida. En el capítulo 7, Pablo, y lo podemos considerar como el segundo piso de este edificio, Pablo aborda la frustración del hombre. ¿A qué se debe que, siendo un hombre espiritual, siendo un hombre que ha sido perdonado de sus pecados, Pablo llegue en algún momento a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el hacer el bien está en mí, pero no lo hago. Encuentro otra ley en mis miembros. ¿A qué se debe eso? A que el hombre ya justificado puede tratar de vivir y agradar a Dios por la ley, o sea, creyendo que son sus obras y no el fruto del Espíritu. Entonces, cuando nosotros intentamos vivir por la ley, querer agradar a Dios porque mire cómo estoy haciendo las cosas de bien, eso nos trae frustración. Tenemos que vivir por el Espíritu, por la guía del Espíritu. Y otro aspecto que nos puede llevar a frustración es el hombre carnal. Es que dejemos crecer nuestra carne, que no menguemos, como decía, que yo mengüe para que Cristo crezca en mí, sino que dejamos que nuestra carne crezca y domine nuestro ser. Entonces empezamos a hacer de nuevo las obras de la carne que antes hacíamos. Por eso necesitamos vivir por el Espíritu, que es con lo que empieza el capítulo 8, ¿cierto? Ahora pasamos al tercer piso. Ahora sí, capítulo 8, que es el premio, la preservación. La preservación básicamente se da cuando vivimos de esta manera. 1. Estar en Cristo. Sabemos que ya estamos en Cristo y que vivimos en Cristo y que vivamos o muramos, de Cristo somos, a Él le pertenecemos y que lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos se entregó a sí mismo por nosotros. Otro aspecto es que sabemos que somos morada del Espíritu Santo, entonces ser verdaderamente esa morada del Espíritu, darle al Espíritu el lugar que le corresponde en nuestra vida. Que sea una realidad para nosotros el saber que hemos sido adoptados hijos de Dios. Vivir como verdaderos hijos de Dios. No como lo enseñan las doctrinas actuales, de que soy hijo de Dios, entonces soy hijo del Rey de Reyes y entonces soy el príncipe y yo mando y me obedecen y yo tengo las mejores cosas porque soy el príncipe. No. El hecho de ser hijos de Dios es que vivimos honrando a nuestro Padre Celestial, que vivimos agradando a nuestro Padre, que vivimos bajo el consejo, la dirección y la autoridad de nuestro Padre Celestial. Agradamos a Él, que mostramos su imagen, que llevamos sus genes en nosotros a donde quiera que vamos. Otro aspecto de la preservación, o sea, eso es para poder ser preservados para vida eterna. Dios proveyó todas estas cosas, nos dio el estar en Cristo, nos resucitó con Cristo y nos sentó en lugares celestiales con Él. Nos dio el ser morada del Espíritu, nos dio al Espíritu para que viva en nosotros. Nos adoptó hijos suyos. Tenemos una nueva esperanza y un nuevo conocimiento de Dios. Ya nuestra esperanza no es terrenal, va más allá. Sí tenemos metas terrenales y esperanzas terrenales, pero no es por lo que vivimos. Nuestra esperanza está en el cielo. Nuestros ojos están puestos en el cielo, en la eternidad, y crecemos constantemente en el conocimiento de Dios y de esa nueva esperanza que tenemos en Él. Y tenemos nuevas metas, hacer y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida mientras estamos en la tierra y ir a la eternidad con Cristo, pasar la eternidad en el cielo con Cristo y no en ningún otro lugar.
Ahora entramos al edificio la Sinagoga de Dios, que abarca los capítulos 9 al 11 del Romanos. Como dijimos, aquí se trata el tema acerca del lugar de Israel en el plan de Dios. Evidentemente la iglesia en Roma estaba constituida por una mayoría de gentiles y una minoría de judíos. Los cristianos gentiles necesitaban saber que Dios no ha desechado al judío. Y los cristianos judíos necesitaban conocer el plan de Dios para la salvación de los gentiles. Dios tiene un plan inmutable con la nación de Israel y su caída no ha sido total ni definitiva. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado en el vínculo de la salvación, Dios restaurará a Israel mediante la salvación de un remanente escogido por gracia. Dios obrará de conformidad a las promesas que hizo Abraham, Isaac, Jacob, David, etcétera. La exclusión temporal de los judíos le ha traído bendición a los gentiles, pero la bendición será aún mayor cuando el remanente de Israel sea salvo. La fe, diría Pablo, es la única esperanza que una persona tiene para poder presentarse justificada delante de Dios. A los cristianos judíos, Pablo les explica que ellos no merecen la salvación simplemente por ser judíos y cumplir la ley. La fe para ellos también es requerida. Finalmente ingresamos en el templo de Dios, capítulos 12 al 18. Está dividido en dos secciones, la responsabilidad pública de los redimidos, o sea, con relación a los creyentes, y unas observaciones personales para los creyentes romanos en particular. Entonces, en cuanto a las responsabilidades de los redimidos, Pablo habla acerca de el creyente y su rendición total a Dios. El creyente y el uso de los dones. El creyente y la conducta en las relaciones interpersonales. El creyente y la conducta en relación con el Estado. El creyente y el amor que debe tener y la esperanza. Y el creyente y los asuntos de conciencia. Son los temas que aborda allí. En cuanto a las observaciones personales para los creyentes romanos, Pablo hace un repaso de su ministerio, les informa de los planes ministeriales futuros con el propósito, como dijimos al comienzo, de que ellos se vinculen y colaboren en ese plan. Les hace recomendaciones y saludos personales que, como dijimos, también saluda con nombre propio a 35 personas, entre las cuales no aparece el apóstol Pablo porque no estaba allí, y finalmente la doxología. Iniciamos ahora con la carta a los Gálatas. Pablo escribió al menos 13 de las epístolas, ya habíamos dicho, del Nuevo Testamento. Por años se dio por sentado que Primera de Tesalonicenses había sido su primera carta. Sin embargo, bastantes eruditos conservadores creen ahora que Gálatas fue su primera epístola. Uno de los problemas en fechar el libro está relacionado con los destinatarios. Como ustedes leyeron en el texto, depende de si fue a las iglesias del norte o a las iglesias del sur de Galacia. Los gálatas eran un pueblo céltico, intenso y emotivo. César dijo de ellos, son volubles en sus resoluciones, amantes del cambio y poco confiables. Esto quedó demostrado durante la primera visita que Pablo les hizo, pues en la mañana querían adorarlo y en la tarde pensaban en matarlo. Eran una rama de los galos procedentes originalmente del norte del mar Báltico, que se habían separado de una corriente migratoria principal hacia Francia y habían terminado estableciéndose en Asia Menor durante el siglo II a.C. La obra de Pablo en Galacia había resultado bastante exitosa. Muchas personas, la gran mayoría gentiles, habían aceptado a Cristo. Pero después de que se marchó de allí, los judaizantes de Jerusalén habían llegado a Galacia enseñando a los gentiles que debían sujetarse a los requerimientos de la ley a fin de poder ser salvos. Los gálatas recibieron este mensaje con el mismo celo con el que habían aceptado el de Pablo, por lo que se produjo entre ellos una epidemia general de circuncisiones. Estos eran judíos, ¿no? Que venían de Jerusalén, pero ellos creían
y así enseñaron a los Gálatas que para poder ser salvos no bastaba con aceptar la muerte de Cristo por fe, sino que había que cumplir la ley y particularmente el hecho de ser circuncidados. Entonces estos judaizantes no solamente atacaron el mensaje de Pablo, sino también su apostolado, o sea, desacreditaron a Pablo como una autoridad para enseñar el Evangelio y menospreciaron su apostolado. La carta a los Gálatas pudo haber sido la única que Pablo escribió personalmente sin la ayuda de un secretario, o sea, de un amanuense. Es con Segunda de Corintios esta carta la más autobiográfica de las cartas de Pablo y la única de sus epístolas dirigida a un grupo de iglesias locales. La palabra clave de esta carta es libertad. Se usa 11 veces en la misma carta que solo tiene 6 capítulos. Aparece más veces que en todas las epístolas juntas. Se ha dicho que el judaísmo fue la cuna del cristianismo y que casi se convierte también en su sepultura. Pero Dios levantó a Pablo como el Moisés de la iglesia cristiana para liberar a los creyentes de la esclavitud de la ley. Podemos encontrar un notable paralelismo entre Gálatas y Romanos. Al menos 19 pasajes pueden ser comparados favorablemente. Gálatas es un boceto de lo que Romanos aparece como un retrato acabado. Por eso hemos puesto estas dos cartas juntas aquí en este estudio, dejando en intermedio las dos de Corintios. La naturaleza de la carta a los Gálatas. Esto lo dijo Vernon McGee. Es un mensaje solamente severo, firme. No es para corregir la conducta como en el caso de la carta a los Corintios, pero es correctiva, pues los creyentes gálatas estaban en grave peligro. Debido a que estaban atacando los fundamentos, todo estaba amenazado. Cuando se ataca una doctrina que es fundamento de la fe cristiana y fundamento del Evangelio de Cristo, pues toda la doctrina está siendo atacada. Por eso es esencial estar alerta con los falsos maestros, con los falsos profetas de esta época, porque introducen encubiertamente doctrinas que atacan los fundamentos de la fe. Gálatas es la declaración de emancipación de cualquier tipo de legalismo. Ha sido llamada la Carta Magna de la Iglesia primitiva, el manifiesto de la libertad cristiana contra cualquier ataque sobre el corazón del Evangelio. Consta de 6 capítulos que pueden organizarse en 2 secciones, una doctrinal que abarca los capítulos 1 al 4 y la otra práctica que abarca los capítulos 5 y 6. En la sección doctrinal, Pablo presenta defensa rotunda de la doctrina de la justificación por la fe. Es la polémica de Dios contra toda y cualquier clase de legalismo. Pablo no busca que se desacredite ni desprecie ni desatienda la ley. Considera la majestad, perfección, demandas, plenitud y propósito de la ley, pero deja claro que es completamente imposible que un hombre llegue por esta ruta a Dios. Muestra que hay otro camino que pasa enteramente por alto la ley para justificar a un hombre ante Dios. Este camino, explica Pablo, es la fe. En los capítulos 1 y 2, Pablo defiende su autoridad apostólica y la gloria del Evangelio. Expone su experiencia en Arabia y con los otros apóstoles en Jerusalén. Además, habla de lo sucedido con Pedro en Antioquía. En la última parte del capítulo 2 y hasta el capítulo 4 explica la doctrina de la justificación por la fe mediante paralelos, la fe versus las obras y la libertad versus la esclavitud. Cita la experiencia propia de los Gálatas y la fe en la vida de Abraham, además de la alegoría de Agar y Sara. Cuidado con el legalismo. En la sección práctica, capítulos 5 y 6, Pablo enfatiza que el pecador no solo es salvado por gracia por medio de la fe, sino que también el pecador justificado vive por la gracia. La gracia es el camino a la vida y el modo de vivir. Pablo anima a los Gálatas a permanecer firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Explica la oposición entre el espíritu y la carne y confronta las obras de la carne con el fruto del espíritu. Explica
que ser salvado por la fe y el vivir según la ley produce caer de la gracia, mientras que ser salvado por la fe y el andar en el Espíritu produce el fruto del Espíritu. También les hace notar que ser salvado por la fe y tener el fruto del Espíritu manifiesta el carácter cristiano. Pablo concluye la carta gloriándose en la cruz de Cristo. Algunas ideas de aplicación de la carta. Primero, el apostolado. Pablo inicia la carta con la frase Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Interpretemos esta frase. Cuando Pablo dice no de hombres, está indicando que la autoridad de su llamado, conocimiento y capacitación no provenían de un nombramiento humano, ni de una encomienda después de haber asistido a una escuela o de haber tomado un curso prescrito. Cuando dice ni por hombre, está indicando que él no fue investido por un ritual de la imposición de manos de un obispo o tribunal de la iglesia o cualquier otro tipo de ceremonia religiosa. Y cuando dice sino por Jesucristo, está indicando que fue Jesús con su propia voz quien le llamó diciéndole, Saulo, Saulo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto, apreciado estudiante, lo puedes leer en Hechos 26, del 16 al 18. Y fue el Señor Jesús quien envió a Ananías para investir a Pablo como siervo. En Hechos 9, podemos leer, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Apreciado estudiante, ¿qué entendemos aquí? Hoy en día hay muchas iglesias que eligen sus ministros, los siervos de la obra, los eligen por comités, por votación, tienen concilios que definen a dedo quiénes son las personas que van a ocupar cargos dentro de la iglesia. Es más, los llaman cargos. No son llamados, sino cargos. Esto es muy importante. Pregúntate hoy si tú eres siervo, si estás sirviendo en la obra o si un día vas a servir en la obra. Ten siempre presente quién te llamó, de dónde viene tu llamado. Pablo no estaba diciendo que, que los discípulos no hubieran respaldado el llamado, que nadie le hubiera impuesto las manos. No, aquí estamos leyendo que Ananías le impuso las manos o que no haya una ceremonia para investir a la persona que está siendo llamada. No se refería a eso, que usted se llame solo y aparezca solo haciendo un ministerio. No, la iglesia debe respaldarlo, las autoridades en la iglesia te van a decir, ven a servir en este ministerio. Pero lo importante es que previo a eso haya en tu vida un llamado, que a ti te haya hablado el Señor, que en su palabra tú tengas un versículo donde digas, esto me dijo el Señor, esto me mandó a hacer el Señor. Ese es el secreto tal vez del éxito del llamado de los apóstoles, de la misión que cumplieron los apóstoles, porque ellos tenían muy claro quién les habló y qué les mandó a hacer, y por eso fueron obedientes y lo hicieron. Muchos llamados hoy en día no se cumplen, no se ejecutan, no se llevan a cabo porque la gente no tiene claro quién las llamó. Muchas personas sirven en la iglesia creyendo que le están haciendo un favor al pastor,
que le están haciendo un favor a la iglesia. Y por eso no hay pasión en su servicio, por eso no hay compromiso en su servicio, por eso no están dispuestos a caminar la milla extra, no están dispuestos a ir más allá de sus limitaciones personales. Aquí qué importante es ver cuando Ananías le impuso manos. ¿Qué le dijo? El Señor Jesús fue el que lo mandó a él a hacer esto. Nuestras autoridades deben tener claro que cuando llaman a alguien al servicio, ha sido el Señor Jesús quien motivó el corazón de ellos a llamarlos. No deben llamar a las personas al servicio simplemente porque ven talentos en las personas o porque ven capacidades para el liderazgo u otras cosas, ver con los ojos humanos, ¿no? Sino porque Dios les ha mostrado que esa persona está llamada, porque la persona también tiene en su interior ese llamado. Y mire que acá hay dos cosas que hizo Ananías con Pablo. Pablo recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Esto es otra cosa fundamental. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no hay la presencia soberana del Espíritu en nosotros que nos impele, que nos empuja, que nos mueve a hacer aquello que Dios nos mandó a hacer, no lo haremos. No lo haremos bien, lo haremos humanamente. Muchas veces será una carga y muchas veces lo haremos con nuestras capacidades humanas y así no es agradable la obra para el Señor, porque las mejores cosas que podamos hacer nosotros con nuestra propia capacidad, dice la palabra, son solamente trapos de inmundicia delante de Dios. Amado estudiante, yo te motivo, si tú estás sirviendo en la obra, a identificar que Cristo fue quien te llamó, que Cristo fue quien te envistió de poder y autoridad, quien te ha dado los dones y que es el Espíritu de Dios el que te sostiene, el que te guía y el que te da poder y autoridad para hacer lo que el Señor te llamó a hacer. Y hazlo con excelencia, con compromiso, sabiendo quién te llamó y para qué te llamó. Hazlo no al ojo, como sirviendo a hombres, sino con compromiso, con entrega plena de tu ser, sirviendo como quien sirve al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cristo de la gloria. En cuanto a la justificación por la fe, Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Tanto los Gálatas como Pablo sabían que todos los milagros que se habían hecho entre ellos en el primer viaje misionero eran del Espíritu y que no vinieron porque guardaban la ley. Dios les había dado libremente salvación y prodigios simplemente porque habían creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. De esta experiencia los Gálatas debieron haber sabido que no debían pensar que la salvación para ser obtenida requería del cumplimiento de la ley. No es por obras que fuimos salvos, sino por oír con fe el Evangelio del Señor Jesucristo. Y no es por nuestras obras que podremos vivir plenamente la vida cristiana, sino por oír con fe la palabra del Señor y por él vivir en el Espíritu. Apreciado estudiante, cree en el Señor Jesucristo. Créele al Señor Jesucristo. Haz morir por el Espíritu las obras de la carne. Sin duda verás las grandes maravillas del Señor actuando en ti y en tu alrededor para la salvación y la bendición de muchos. Recuerda que por gracia has sido salvo por medio de la fe, y esto no de ti, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andes en ellas. Finalmente, como parte práctica, te invito a tener como lema de vida el versículo clave de la carta a los Gálatas. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Recuerda que el justo por la fe vivirá.
No solo has sido salvado por la fe, sino que tu vida como creyente en Cristo, día a día, momento a momento, debes vivirla por y a través de la fe. No con declaraciones verbales de fe que tú u otros conjuren sobre ti. Eso es muy de moda actualmente, que declaro tal cosa y te regalo esta promesa y compartimos constantemente versículos que son para creerlos, para ser aplicados a nuestra vida, pero se quedan simplemente en declaraciones. Lo que te invito a hacer es que creas, que tengas la certeza de que ese plan de Dios para ti es tu santificación y el que lleves fruto abundante que permanezca. Desecha toda forma de esclavitud. Esclavitud al pecado, esclavitud a los vicios, esclavitud a los malos hábitos, a las malas palabras, a la necedad, a rebelión, a las falsas doctrinas, a la murmuración, a obras muertas que no llevan fruto para el espíritu, al legalismo. Renuncia a toda esa forma de esclavitud, no la aceptes en tu vida, no la consientas y obedece la palabra de Dios, manteniendo el gozo del Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo. Hasta aquí ha llegado nuestra lección. Espero que haya sido útil para tu vida y que puedas llevarla a la práctica.